Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, que Dios les bendiga. Le envío un fuerte saludo a usted, un fuerte abrazo de parte de su hermano en Cristo y amigo Luis Fernando Zabaleta, ministro de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Y en nombre de la Iglesia de Dios, reciba usted este abrazo fraterno, esta palabra de bendición para usted, para su familia, que se encuentra ahí en casa disfrutando de esta programación de domingo, donde usted es edificado junto con su familia, los que estén allí cerca disfrutando de esta programación, una serie de mensajes que son de mucha edificación para su vida. ¿Cómo ha estado usted en esta semana que ha sido un poco lluviosa, pero creo que Dios ha estado con nosotros, nos ha guardado? Espero que usted se encuentre muy bien, siempre guardando todas las recomendaciones que todavía nos piden para que sigamos cuidándonos de la pandemia, de evitar los contagios. Si usted se siente un poco afectado de salud, tome las precauciones ahí en su casa. A lo mejor descanse, tome muchas bebidas calientes, todo lo que nos recomiendan para ir nosotros aliviando y procurando que esta enfermedad siga propagándose. Con la ayuda del Señor, Dios es bueno con nosotros y nos seguirá ayudando en medio de todo momento crítico por el que estemos atravesando. Qué bueno es el Señor. La semana pasada compartí con usted un mensaje muy interesante que le puse por nombre La Cueva de Adulam. Una escena histórica en la vida del rey David muy interesante, donde David, muy preocupado, a lo mejor muy joven y sin mucha experiencia para caminar de la mano del Señor, se refugió en diferentes momentos, escenarios, para poder salir de su aflicción en la que él se encontraba perseguido, hasta que él llegó a la cueva de Adulam. Si usted puede seguir con la lectura de esa historia muy fascinante, ahí en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, usted encontrará que a partir de la cueva, la experiencia de la cueva de Adulam, David cambió su manera de huir. Él ahora fue tocado por el profeta Gad, por parte de Dios, quien le envió una palabra a través del profeta. Y David tuvo que levantar el rostro ante el desafío, allí en la cueva de Adulam. Tuvo que levantar el rostro, mirar de frente el desafío y entender que no podía seguir escapando toda la vida. Así que ahora, con esa fuerza que encontró en la cueva de Adulam, regresó para hacerle frente a sus adversarios, hasta que él logró tomar toda la confianza que le ayudaría para efectuar todo ese trabajo como rey conquistador, vencedor que caracterizó al rey David. Hoy quiero compartir con usted una historia igualmente interesante. Y esta historia la encontramos en el capítulo número 25 del primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25. Y en esta historia, en este capítulo entero, todo el capítulo 25, nos habla de una experiencia que tuvo David, pero resalta el valor de otro personaje, una mujer llamada Abigail. Qué interesante historia. Yo creo que le gustará a usted esta historia de la Biblia, porque las historias bíblicas son extremadamente fascinantes. Yo creo que si hiciéramos películas con la trama de estas historias, de verdad nos dejarían un gran mensaje para nuestros tiempos de aflicción, y cómo nosotros, aunque nacemos en esta vida y nosotros podemos encontrar un destino en esta vida, nosotros podemos también ayudar a forjar un mejor destino para cada uno de nosotros. El tema de esta mañana, y mientras usted busca en la Biblia el primer libro de Samuel, capítulo 25, el tema lleva por nombre Abigail, libre de Nabal. Abigail, libre de Nabal. Nabal, usted va a encontrar que es el esposo de Abigail. Y no será un mensaje para promover en ningún sentido
la idea del divorcio, porque como cristianos nosotros creemos en pelear por nuestro matrimonio, defender nuestro matrimonio y hacer fortalecer nuestro matrimonio hasta el final de nuestros días. Esa es la enseñanza cristiana. Pero tomaremos esta historia, una historia real, una historia que puede contarse en diferentes escenarios actuales todavía. Tomaremos esta historia en sentido metafórico para entender que muchas veces nosotros podemos estar unidos, casados, vinculados con algo que nos está trayendo destrucción, desgracia a nuestra vida y que conviene con la inteligencia que el Señor nos da que vayamos rompiendo lazos con todo aquello que nos atrapa y que nos está llevando a la destrucción, como lo es el pecado en nosotros. Voy a invitarle entonces para que tomemos una lectura. Va a ser una lectura medianamente larga. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13 como una parte introductoria de esta historia. Si usted me acompaña, la Biblia dice así: Murió Samuel, y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, Nabal, era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Vamos a dejar allí la historia en esta primera parte de la lectura. Note usted qué interesante. Deseo en esta historia entonces contarles la historia de una mujer llamada Abigail. Abigail es el nombre, aunque todavía no ha entrado a escena, ya se ha mencionado a esta mujer. Una mujer hermosa, de buen entendimiento, es la primera cualidad que resalta la Biblia. Y en segunda cualidad sería su hermosura, inteligencia y hermosura. La combinación perfecta para una mujer.
Abigail. Su nombre significa gozo del Padre. Aleluya. Mire qué nombre más precioso el de esta mujer. Gozo del Padre. Ella, Abigail, era la esposa de un hombre llamado Nabal. Nabal significa el tonto. Como, bueno, no voy a decir más palabras, pero usted imagine los sinónimos de el tonto. Nabal se caracterizaba por ser un hombre tosco, un hombre duro, un hombre sin entendimiento, un hombre, como decimos, arrebatado, un hombre que actuaba y después pensaba, un hombre que hablaba y después meditaba en sus palabras, un hombre con poca sabiduría o sin ninguna sabiduría. En esta historia notamos que Abigail era una mujer. Notaremos en toda la historia que Abigail, una mujer que ante la insensatez de su marido, de su esposo, que actuaba violentamente, que sus impulsos lo llevaban a cometer errores, arrastrando consigo a toda su familia. Notaremos que esta mujer no se quedó con los brazos cruzados. Esta mujer hizo lo que debía hacer para salvar su propia vida y la vida de su familia. Qué interesante historia la que notaremos en este pasaje de la Escritura. En esta historia, querido amigo, querido hermano, usted observará que existen ventajas. Lo va a notar usted muy claramente. Ventajas en aquella persona que tiene conductas sabias. Hay una gran ventaja en aquella persona que piensa antes de actuar. Recuerdo hace muchísimos años que uno de mis hermanos mayores tenía en una mesita de noche una libreta y allí tenía anotado un pensamiento. Antes de hablar, decía el pensamiento, antes de hablar, asegúrese que su cerebro esté conectado. Todavía recuerdo esa frase porque me pareció muy interesante. Yo era muy pequeño y todavía recuerdo esa frase. Y ciertamente, aquí en esta historia estará representada una persona que sabía pensar antes de actuar. Sabía mirar a futuro lo que venía en consecuencias desastrosas, negativas para ella y para su familia. Por lo contrario, estará en escena un personaje que hablaba sin tener conectado su cerebro. Hablaba solamente en sentido caprichoso, impulsado por su mal carácter, por su debilidad de carácter, impulsivo, violento, grosero, tosco. Se metía a muchos problemas. Ya usted puede imaginar el rostro de Nabal, lleno de cicatrices, porque siempre se metía en problemas. Siempre habría alguien que le daba un golpe a Nabal por tonto. Allí estaba con la cabeza rota, herida, con grandes cicatrices, a lo mejor ya sin dientes, con golpes físicos en su rostro, heridas profundas, por haberse metido muchas veces a problemas. A lo mejor es aquella historia de la mujer que tiene que ir a buscar a su marido porque está tirado en la calle, pero ella persiste en seguir viviendo en esa relación que la ha atrapado y la tiene encadenada. Vamos a ver que en el caso de Abigail, ella fue una mujer de buen entendimiento, como nos dice la Escritura, y supo entender que algo negativo venía para ella y para su familia. Esta historia representa a aquella persona que sabe lo que es correcto y actúa según su propia inteligencia. Porque cada persona, por sus decisiones, por lo que hace o lo que deja de hacer, recibe sus propias consecuencias. Hay un pasaje precioso en Jeremías que nos recuerda que a partir de la gracia expresada por nuestro Señor Jesucristo, ya no podemos echarle la culpa a nadie, sino que, dice el profeta, aquel que coma las uvas silvestres, a él se le van a destemplar los dientes.
Ya no es que aquel comió las uvas silvestres y a mí me vino la consecuencia. El profeta dice, llega el tiempo en que cada quien toma sus decisiones. Cada quien decide si aguanta o no aguanta. Cada quien decide si sigo en esa relación con el pecado sabiendo que me traerá consecuencias. Y esta es una mujer que nos representará lo que nosotros, como personas inteligentes que tenemos la gracia del Señor, la sabiduría del Señor sobre nuestra vida, debemos poner en práctica, tomar decisiones inteligentes. Esta es la historia de una mujer que anhela una mejor vida y que al ver la desgracia que se aproxima para ella y para su casa, hace todo lo posible por cambiar su historia. Es triste cuando las personas se han acomodado a la mala vida. Cuando las personas ya no logran ver lo desagradable del ambiente en el que están viviendo. Ambientes de extrema pobreza, porque en la familia hay alguien que tiene vicios y consume todos los recursos en sus vicios, dejando sin recursos para la educación de los niños, dejando sin recursos para el bienestar económico y la adquisición de patrimonios, dejando sin recursos a la familia, porque alguien está tomando decisiones equivocadas, porque alguien habla sin tener conectado su cerebro. En los versículos que acabamos de leer, note usted lo que sucedía allí. Del versículo 1 al versículo 13, que leímos como introducción, usted nota algunos detalles allí que nos da el pasaje. Trate usted de imaginar ese marco escénico en la historia. Número 1, David había cuidado la propiedad de Nabal. Mientras Nabal tenía sus 3,000 ovejas, sus 1,000 cabras, las llevaba a los lugares de pastoreo, enviaba a sus trabajadores, y David con su ejército, a lo mejor 600 según el dato que nos da allí, 400 que se levantaron con él y 200 que se quedaron en el campamento, 600 hombres con David, hombres de guerra, valientes, conquistadores, aguerridos, que sabían usar la espada. Miraron a ese hombre que llevaba a sus trabajadores por el campo con las ovejas, y David, que era una persona honesta, cabal, justa, dijo, vamos a cuidar este rebaño, vamos a cuidar a estos trabajadores que vienen aquí al campo a merced de los ladrones, de los delincuentes que puedan robarles el ganado de su amo y a lo mejor hasta matarles a ellos. David hizo una buena acción. David había cuidado la propiedad de Nabal. Por algún tiempo nada les había pasado a las ovejas de Nabal, pues el ejército de David lo resguardó. Cuando llegó el momento, David pidió a Nabal que le ayudara a él y a su ejército. David notó que los esquiladores habían comenzado a trabajar con el rebaño de Nabal y todo mundo sabía que era un momento de fiesta, un momento de celebración, un momento de abundancia, un momento de comida. Y David dijo, yo creo que podemos ir a pedir un poco de comida para nosotros. Tenemos hambre. De seguro que allí en ese campamento donde están los esquiladores hay carne, están a lo mejor asando algunas ovejas, habrá bebida, habrá pan, habrá algo de comer. Yo creo que Nabal no nos va a negar un poco de comida para nosotros que le hemos hecho favores a él. Pero Nabal, dice en esos versículos que acabamos de leer, en vez de ser agradecido con David, quien le había cuidado el rebaño, quien había protegido la propiedad sin habérselo pedido, de manera voluntaria David había hecho ese gesto bondadoso de cuidarle su propiedad. Pero Nabal, en vez de ser agradecido, le trató como a un esclavo. ¿Notó usted la expresión que hizo Nabal? ¿Quién es ese David? ¿Ha de ser un fugitivo? ¿Ha de ser un esclavo que se escapó de la casa de algún señor? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi obligación para yo hacerle un favor a ese hombre que está huyendo? Esa fue la respuesta de Nabal.
Aquellos 10 muchachos que llegaron a lo mejor sonrientes a presentarse ante Nabal diciéndole: ¿qué tal, Nabal? Traemos un mensaje de nuestro líder David que está ahí en el campo. Te hemos cuidado tu rebaño. ¿Nos puedes dar algo de comer? Y callaron, dice la Biblia, esperando la respuesta de Nabal. Y no contaban con que este hombre tonto, que significa su nombre así, el insensato, el tonto, que hablaba antes de conectar su cerebro, antes de pensar, la respuesta sería una respuesta dura para ellos. Se quedaron asombrados. ¿Cómo es posible que nos puede responder así este hombre si le hemos hecho favores? Le estoy describiendo el cuadro desagradable el carácter que expresaba Nabal. Para que usted note que a veces nosotros tontamente también estamos haciendo amistad con Nabales. Nosotros también estamos queriendo unirnos a tener una relación, a tener una amistad con personas que no lo merecen o en actividades que nos van a traer consecuencias negativas a nuestra vida. David, dice la Biblia, ahí en el versículo 13, cerrando esa parte introductoria, se llenó de ira, se llenó de decepción al escuchar las palabras que traían los 10 muchachos que él envió. Estaba decepcionado, asombrado por el pago que le había devuelto Nabal. Habiéndole hecho David muchos favores a Nabal, cuidándole su propiedad, este hombre grosero respondió sin gratitud. Así que David tomó la decisión. Le dijo a sus soldados, a su ejército: cíñanse sus espadas. Vamos a aniquilar a Nabal. Y aniquilar a Nabal representaba: vamos a matarle todas sus ovejas. Este malagradecido no merece tener ese rebaño, no merece ser tan rico. Vamos a tomar a sus hijos, los vamos a despedazar también. Vamos a incendiar su casa. Este hombre no merece estar vivo. David tomó la decisión de hacer juicio contra Nabal. Decidió matarlo junto con todos sus parientes. Este es el marco escénico en el que se lleva a cabo esta historia. Enfocando esta historia en la persona de Abigail, que es el personaje inteligente de esta trama que veremos a continuación, analizaremos una verdad importante para nuestra vida, para esta reflexión que estamos haciendo. La persona que agrada a Dios cambia su destino. La persona que agrada a Dios cambia su destino. Este mensaje estará enfocado en cómo podemos nosotros llegar a agradar a Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos cambiar nuestra situación de ser amigos de Nabal para convertirnos en amigos de Dios? Esta historia es muy interesante porque nos da mucha luz a la necesidad que nosotros tenemos, queridos hermanos y amigos. Nosotros que queremos cambiar nuestra condición, nosotros que estamos atados a un Nabal que puede ser nuestro pecado, que puede ser nuestra historia triste de infancia, donde muchas personas a lo mejor han sido violadas sexualmente, muchas personas han sido maltratadas en su casa y ahora tienen que estar cargando con el rencor en su vida, con el dolor. Muchas personas que han vivido en situaciones de pobreza extrema. Conozco a muchos amigos que pasaron por necesidades de verdad crueles. Yo creo que en mi casa tuvimos ciertos momentos de pobreza, de limitaciones, pero conozco historias que no se comparan a mi historia de pobreza y de limitaciones. Hay historias de verdad trágicas, historias lamentables, pero en esta historia debemos identificar algunas enseñanzas para nuestra vida. Por lo menos 3 enseñanzas nos dejará Abigail con su actitud, con su manera de encontrar ser agradable. Y en este caso,
Vamos a poner como una metáfora, un elemento tipológico a el rey David, quien nos representará en algún momento de la historia de este sermón a Dios. David, quien tiene toda la autoridad en esta historia, quien puede ejecutar un juicio, un castigo, quien puede quitar la vida a quien él quiere porque tiene la autoridad para hacerlo, quien puede castigar a los malvados. David será una especie de representación de Dios para nosotros. Y Nabal, por supuesto, es todo aquello que nos está ocasionando desgracia a nuestra vida. Es todo aquello que nos está acarreando a la muerte. Es todo aquello que nos está llevando por una senda de destrucción, no solo para nosotros, también para nuestra familia. La primera enseñanza, entonces, queridos hermanos y amigos, todos podemos sufrir por decisiones insensatas de otros. Todos podemos llegar a sufrir por las decisiones insensatas que posiblemente no las tomamos nosotros, posiblemente las tomaron otros. De la misma manera, nosotros podríamos llegar a tomar decisiones equivocadas porque nos falta entendimiento, nos falta sabiduría, y entonces podríamos estar acarreando consecuencias negativas para nuestros seres queridos. Veamos en esta historia. Todos podemos sufrir por decisiones insensatas de otros. Número 1, ¿lo notó usted? Nabal era un insensato. Y cuando estamos nosotros unidos bajo el liderazgo de una persona insensata, sencillamente vamos a traer consecuencias para nosotros mismos y para nuestra familia. Es allí donde nosotros no podemos darnos el lujo de ser gobernados por políticos insensatos, que no aman a Dios, que no tienen a Dios por Señor, por Rey. No podemos nosotros estar a merced de políticos que no saben dirigir un país. No podemos estar nosotros a merced de ideologías que nos quieren alejar y poner en enemistad con Dios. No podemos estar nosotros atados a condiciones de nuestra realidad del tercer mundo en nuestro país latinoamericano, centroamericano, llamado el triángulo de la violencia, de la pobreza en Centroamérica. Nosotros podemos llegar a sufrir por las decisiones tontas de otros. Nabal era un insensato, lo dijo el versículo 3. Así lo menciona, se lo recuerdo, dice, hablando de Nabal, pero el hombre era duro y de malas obras. Ya usted se puede imaginar a ese Nabal, un hombre tosco, un hombre maloliente, un hombre descuidado, un hombre que le daba igual comer en la suciedad, vestir en la suciedad, tener mal olor, que no tenía modales, que no tenía un comportamiento de etiqueta mientras comía, no guardaba las buenas costumbres. Era desagradable, Nabal, de malas obras. El versículo 17, note usted lo que dice. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Así era la condición de Nabal. Aunque hubieran hechos científicos, históricos, fidedignos, se iba contra la razón. No aceptaba la ciencia, no aceptaba la corrección, no aceptaba la enseñanza. Era un hombre que estaba empecinado en su mal carácter y hasta presumía de su perversidad en su conducta. Es aquel tipo de personas que no oye razones, como las famosas ideologías anticientíficas que hoy muchas personas están siendo arrastradas. Ideologías de género, ideologías pro aborto, ideologías feministas, y las personas siguen esa insensatez. Eso es estar unido a Nabal. Eso es estar unido a lo insensato, a lo que le falta sabiduría.
cuando hay ciencia, cuando hay razonamiento, ni siquiera podemos llegar a la profundidad de la teología. Con solo que tengamos razonamiento científico, entenderíamos la insensatez de seguir a un Nabal. Así era Nabal, no entendía razones. El versículo 25 también lo describe cuando Abigail lo menciona. Así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él, dijo Abigail. Ya lo conocía Abigail. No sabemos por cuántos años Abigail, una mujer hermosa, inteligente, de buen entendimiento, había estado queriendo componer a Nabal. Vamos, Nabal, no comas así. Vamos, Nabal, báñese. Vamos, Nabal, cambie. Vamos, Nabal, vístase mejor. Vamos, Nabal, hombre, vaya a la escuela, aprenda. Nabal era un insensato. Nabal era una persona que estaba resuelto. Era una persona que estaba robando oxígeno. Era una persona que no merecía estar con Abigail. Nabal era un malagradecido, nos dice la Escritura. Lo leímos ahí en el versículo 10. David le explicó cuántas veces cuidó su rebaño y a sus trabajadores. Y la respuesta de Nabal nos dice allí en el versículo 10, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Así era Nabal, una persona malagradecida. No sabía dar gracias. No sabía reconocer que lo que tenía se debía a que otros le habían hecho favores también. Hay personas que no saben ni siquiera reconocer a Dios, queridos amigos. Abren sus ojos y piensan que de la nada les vino la vida, les vino el aire, les vino la luz de un nuevo día. No saben reconocer a Dios. Yo le digo a usted, querido amigo, no se junte con Nabales. Tenga la actitud sobresaliente de Abigail de entender, no me conviene seguir mucho tiempo con este hombre. No me conviene. Este hombre es un insensato y ahora me está ocasionando problemas a mí también. Recuerde que todos podemos sufrir por las decisiones insensatas de otros. Posiblemente usted no tomó las decisiones en su infancia y a lo mejor personas equivocadamente que no tenían a Dios tomaron decisiones sobre su vida y le dejaron marcada la vida para siempre. Nabal no era generoso. Claro que no. En el versículo 11, él lo expresa así. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Aunque no los conociera, Nabal tenía la obligación cultural de ofrecerle un bocado de pan a aquellos peregrinos que se encontraran con él. No tenía por qué negarles el favor a ninguno que le pidiera. Era parte de la costumbre, de la linda costumbre del pueblo de Israel. Pero Nabal no entendía razones. Ya lo vimos. Nabal era peligroso. Era aquella persona que no entiende. Aquel que, con todo respeto, ¿verdad? Sabemos que hay muchas personas en nuestro país que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pero aunque tuvo la oportunidad, era aquellos que no estudiaba. Era aquellos que iban a la escuela y rompían los cuadernos, nunca entregaban. Era un tonto. Era un tonto. No le faltaron oportunidades. Él así era, un necio, un tonto. Su nombre, Nabal. No sé por qué su mamá o su papá le pusieron ese nombre, pero desde que lo vieron pequeño, te vas a llamar Nabal, el tonto. Wow. Y estar cerca de esas personas nos puede traer consecuencias a nosotros. Y ahora metafóricamente, trate usted de imaginar que no solamente es amistades, tiene que ver con ese Nabal, con nuestro pecado, al que usted está arrimado, arrimada, y usted dice, no puedo soltarme de este pecado. Me está trayendo múltiples consecuencias desastrosas. Estar en este camino me está trayendo consecuencias desagradables y yo creo que me va a llevar a la muerte esta amistad que tengo con este pecado. Nabal representa las malas costumbres que hemos adquirido, mire, lamentablemente en nuestra cultura guatemalteca que no es perfecta. Cultura que a veces nos da una invitación a la mediocridad. Cultura que a veces nos da una invitación
a ser vivos, entre comillas, queriendo usar pesas falsas y hacer injusticia al prójimo. Estar unidos a una cultura de Nabal también nos trae consecuencias. Usted no decidió nacer en Guatemala, pero usted puede decidir cuál va a ser su destino en este bello país también. Porque la persona que agrada a Dios puede cambiar su destino. Todos podemos sufrir por decisiones insensatas de otros. Primera enseñanza. Segunda enseñanza que nos deja Abigail, queridos hermanos, amigos que me escuchan. Todos podemos cambiar el destino nuestro y de nuestra familia. Nótelo usted. No hay un determinismo, aunque Dios ha puesto un destino para cada uno de nosotros y Él nos lo pone así. Si te vas por este camino, llegarás a este destino. Si te vas por este otro camino, llegarás a este otro destino. No esperes irte por este camino y llegar a este destino. Así no se puede. El camino le conduce a usted a un destino. Y Dios ha determinado eso. En cierto sentido, allí estaríamos hablando de un determinismo de nuestra vida. Pero si el camino por el que usted va no es el correcto, el agradable para su vida, mire, qué bueno es Dios. Nos da el chance de enmendar nuestro camino y tomar el camino correcto, tomar la senda correcta. Todos podemos cambiar el destino nuestro y de nuestra familia. Todos nacemos en las mismas condiciones, desnudos nacemos. Pero traemos todo el potencial de Dios en nuestra vida. Traemos la imagen de Dios en nuestra vida, inteligencia, emociones, voluntad. Que en la medida que nosotros caminamos de la mano de Dios y nos alejamos de Nabal, esa imagen se vuelve perfecta en nosotros y cada vez nuestra inteligencia se vuelve una inteligencia muy práctica, sabia para la vida correcta. Todos podemos cambiar el destino de nuestra familia. Y ahora entra en escena Abigail. ¿Cómo puede cambiar su destino usted? Vea lo que hizo Abigail. Número 1, Abigail asumió su papel intercesor. Abigail no se quedó con los brazos cruzados. A ella le llegó la noticia. Abigail, te traigo una noticia urgente. Mira lo que hizo tu esposo Nabal. El que actúa sin pensar. El que no conecta su cerebro y se pone a hacer cosas desagradables. El que no medita las consecuencias de sus actos. Nabal el tonto, mira lo que hizo. David con su ejército había sido bueno con él cuidando su rebaño. Le dio un servicio especial al rebaño de Nabal y a sus criados. Y ahora cuando David le pidió un bocado, un poco de comida para él y para su ejército, Nabal se portó de manera grosera, abusiva, tacaño, no dándole el favor a David. Cuando ella se enteró, asumió un papel de intercesora. El versículo 20, note usted por favor lo que dice. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella. Y ella salió al encuentro. Aleluya. Esa es la actitud intercesora. Cuando viene el mal para nuestra casa, y usted tiene que asumir las consecuencias, no de las decisiones que usted tomó y que le trae esa desgracia. Bueno, si fueron decisiones suyas, igualmente. Usted tiene que pararse frente al problema en una actitud de intercesión. Quien viene con juicio, quien viene con alejando su gracia de usted en el sentido de que si usted persiste en el pecado, persiste permanecer en la casa en compañía de Nabal, usted tendrá consecuencias para su vida porque está determinado que ese camino es una senda de muerte. Pero Abigail quería cambiar el destino para ella y para su familia. Lo primero que hizo fue pararse frente a David, que venía con su ejército a traer muerte a la casa de Abigail, de Nabal. En el versículo 23 la Biblia dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno
y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Qué preciosa actitud, qué hermosa conducta de Abigail, intercesora. Venía el mal para su casa y ella se puso frente al mal. Vienen consecuencias para su familia por decisiones equivocadas que se están tomando en casa. Párese usted como un hombre, como una mujer intercesora para su familia. Clame al Señor. El mal viene, las consecuencias negativas vienen de alejarnos, por alejarnos de Dios, por tener a Dios como enemigo. Vienen consecuencias por estar en compañía de Nabal y estar consintiendo la conducta insensata de Nabal. Párese usted, levántese como Abigail y póngase en una actitud de intercesor. En segundo lugar, podemos cambiar el destino de nuestra familia cuando manifestamos agradecimiento con alabanza, en este caso al Señor Todopoderoso. La Biblia dice en el versículo 28, acompáñeme por favor, dice: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Abigail comienza a alabar a David. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una honda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Qué preciosa expresión la de Abigail para con David. Allí estaba ella postrada ante David intercediendo, y ahora ella comienza a elogiar a David. Comienza a darle la palabra profética a David diciéndole: tus enemigos van a ser destruidos. Y sabes que, David, no los tenés que enfrentar tú mismo. Deja que Dios pelee tus batallas. Deja que Dios acabe con tus enemigos y tú estés libre de haber derramado sangre inocente. Abigail comienza a exaltar a David, a alabar a David. Qué mujer más inteligente, qué mujer más sensata, más sabia, de buen entendimiento, como lo dice la Escritura. Y así debería ser usted y así debo ser yo. Una persona que cuando veo que el mal se aproxima para mi casa, porque vivo en un país, en una sociedad donde otros toman decisiones equivocadas, gobiernos equivocados, costumbres equivocadas, yo mismo como líder de mi casa puedo estar tomando decisiones equivocadas. Pero cuando yo me acerco al Señor y me alejo de esas decisiones insensatas, cuando yo percibo que el mal viene para mi vida porque vivo en una sociedad que cada vez se corrompe más, yo puedo ponerme como intercesor para mi familia, para mi barrio, para mi iglesia, para mi sociedad, para mi familia entera, clamar al Señor y decirle: tú puedes, Señor, protegernos. No te olvides de tus siervos. No te olvides que nosotros te amamos. No te olvides, Señor, que le hemos dado la espalda a Nabal en nuestra vida y te hemos preferido a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Todos podemos cambiar el destino nuestro y el de nuestra familia, queridos hermanos. ¿Cómo? No solamente siendo intercesores y dando alabanza al Señor, sino que también siendo personas generosas. Y aquí ya viene la parte práctica de la vida cristiana y lo que el Señor observa en nosotros y le agrada de nuestras buenas acciones. Siendo personas generosas, el versículo 18, ¿notó usted lo que dice allí? Se lo leo.
Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Qué bonita descripción de la generosidad de Abigail. David solo le había pedido a Nabal: Nabal, ¿tenés algunos panes que nos podás compartir vos? ¿Habrá un poco allí en las ollas de tus guisos que has cocido para tus esquiladores que nos podás regalar? Queremos comer algo. Nabal se lo negó a David, pero Abigail no solamente le dio un poco de guiso y unos cuantos panes tiesos, sino que le preparó generosamente más de lo que David esperaba. Eso se llama generosidad. Cuando nosotros con liberalidad, como nos dice el apóstol Pablo, podemos darle al Señor nuestras muestras de agradecimiento, expresarle nuestra gratitud, nuestro amor por medio de nuestra generosidad, darle más de lo que Él nos está pidiendo. Caminar la segunda milla, como el Señor Jesucristo nos enseña. Cuando en la Biblia encontramos que nosotros podemos darle al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pero de pronto decimos: puedo hacer más por el Señor. Eso es ser generoso, y eso es lo que le agrada a Dios. La persona que agrada a Dios cambia su destino, queridos hermanos. No podemos seguir viviendo en la cultura de Nabal, el tacaño, el malagradecido, el que no responde con gratitud a Dios, el que no le importa a quién ofende, si ofende a Dios o no lo ofende. No podemos seguir viviendo en esa actitud. Nabal es desastroso. Nabal nos ha metido a muchos problemas. ¿Cuántas veces hemos estado en problemas por andar junto a Nabal? Vea usted cuál es su Nabal con el que usted tiene parentesco. Vea usted que puede ser sus amistades, puede ser sus creencias libres que usted quiere forjar en su manera de pensar, pensando que la Biblia es un libro obsoleto para otro tiempo, para otra cultura, prefiriendo las corrientes ideológicas poco científicas. Estar con Nabal siempre nos va a meter a graves problemas, queridos amigos y hermanos, pero podemos cambiar nuestro destino. Eso es lo bonito. Cuando nosotros nos paramos frente a Dios y le decimos: perdóname, perdona mi casa, perdona mi país, perdona mi vecindario. Hemos actuado tontamente, perdónanos. Te alabamos, te reconocemos y queremos demostrarte nuestro amor, nuestra gratitud, siendo nosotros generosos, no solo con Dios, con nuestro prójimo, a quien el Señor nos mandó a amarlo como a nosotros mismos. Y quiero terminar con la tercera enseñanza que nos deja Abigail. Todos podemos cambiar nuestra relación con Dios. Todos podemos cambiar nuestra relación con Dios. Hay 2 caminos, usted lo debe saber. Un camino de relación con Dios positiva y un camino donde la relación positiva es con Nabal. Ser amigos de Nabal nos convierte en enemigos de Dios automáticamente. Si yo prefiero seguir en la casa de Nabal, automáticamente no puedo estar en la casa de Dios. Yo debo tomar una decisión. Y lo lindo de esta enseñanza es que todos podemos cambiar nuestra relación con Dios. No puede usted ser pesimista y decir: yo ya no tengo perdón, yo estoy condenado a vivir como un Nabal o vivir en la casa de Nabal por siempre. Yo nací para ser un perdedor. No puede usted decir eso. Mi vida se va a caracterizar por fracasos y fracasos, y hay personas hasta que, como dice la programación neurolingüística, hasta se programan mentalmente para el fracaso. Mi hija, si su matrimonio no funciona, rompa con ese matrimonio y se viene para mi casa. Ya van preparados para el fracaso. Es la condición natural de una vida sin Dios, hermanos, donde nos iniciamos grandes proyectos ilusionados con la idea que vamos a perder. Eso es estar con Nabal. Pero todos podemos cambiar nuestra relación con Dios, queridos amigos y hermanos. ¿Cómo? Allí usted note lo que sucede en el versículo 32. Dios puede librarle de aquella insensatez
que le tiene en desgracia. Dios puede librarle a usted de estar cometiendo esa serie de errores, de estar usted confundido con una manera de pensar que solamente le ha llevado a consecuencias negativas. Dios puede ayudarle a usted, librarle de esa insensatez. Mire lo que dice el versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Mire esta historia. Estaba determinado el juicio para Nabal y su casa. Versículo 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. ¡Wow! ¡Qué maravilloso texto! Que expresa, hermanos, cómo nosotros podemos cambiar nuestra relación con Dios. Nos puede hacer libre de la insensatez. David, representando a Dios en esta historia, hace que nosotros entendamos que Dios nos puede ver diferentes cuando permitimos que la gracia del Señor nos ayude, cuando permitimos que Jesucristo nos dé la fuerza, cuando permitimos que Jesús lave nuestra vida de la insensatez, del dolor, del pecado. Y entonces Dios, como el rey David, mira con mejores ojos a la persona. Te he tenido respeto, he oído tu voz. En el versículo 37, pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, que ahí en el versículo 36 se dice que Nabal, como que fuera rey, estaba embriagándose, tragando licor, como que fuera rey. Imagínese ese escenario desagradable de ese borracho Nabal, jactándose de que se había burlado de David, sin darse cuenta que estuvo a punto de morir. Por la mañana, versículo 37, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, le contó todo lo que había pasado. Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Mire qué interesante. Alabado sea el nombre del Señor. Dios puede cambiar su estado de enemigo al de familia de Dios, hermano. El texto nos refiere que Nabal 10 días después, versículo 38, murió. Jehová le hirió y Nabal murió. Y ahora en el versículo 40, note usted, los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Dios puede cambiar su estado de enemigo y convertirle a usted en familia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Usted que antes estaba emparentado, emparentada con Nabal, ahora el Señor le quita a ese Nabal y le dice: quiero que seas mi hijo. Quiero que estés conmigo en mi casa. Quiero que seas mi iglesia, la novia de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios puede hacerle a usted servidor del rey y criador de príncipes, porque Abigail, al convertirse en esposa de David, también dio a luz a muchos que fueron grandes líderes y príncipes, hijos de David. Quiero terminar entonces esta historia haciendo una conclusión breve. Decirle a usted, querido hermano y amigo, que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Pero esa imagen nos da a nosotros la capacidad intelectual, emotiva, volitiva, todo lo que nos hace seres humanos, seres pensantes, seres racionales, emotivos y con capacidad para tomar nuestras propias decisiones. Pero por causa del pecado, por causa de Nabal, nosotros
entramos a una relación insensata que nos aleja y nos pone en enemistad con Dios. La mujer sufre, el hombre sufre cuando está en pecado. Pero Jesús ha venido a cambiar nuestra historia, a cambiar nuestra vida de desgracia en una vida de bendición. Dios desea llevarle a usted a su verdadero hogar, el palacio real. Usted no nació para vivir con Nabal, querido hermano, querida hermana, querido amigo. No nacimos para vivir en la casa del insensato, en la casa del tonto. Nosotros nacimos para tener una relación con Dios. Y eso es posible por medio de Jesucristo. Dios desea a usted hacerle libre. Y así como aquellas mujeres que se unieron a Jesús y fueron liberadas, como nos dice Lucas capítulo 8, Dios espera que cada hombre y cada mujer sean agradecidos como Abigail. Sean generosos y sabios como lo fue esta hermosa e inteligente mujer. La mujer, el hombre que alegra a Dios, que complace el corazón de Dios, es aquella que sabe dirigirse a Él. Es aquella persona que anhela honrarlo con su vida, como lo hizo Abigail. ¿En qué condición se encuentra usted, querido amigo, querido hermano? ¿Cree usted que otros están tomando decisiones insensatas por usted? ¿Cree que hay consecuencias desagradables para su vida? En el nombre del Señor, rompa con esa relación de Nabal y únase a Jesucristo. En la casa del Padre, usted tendrá la bendición que tanto anhela, porque el hombre y la mujer que agradan a Dios cambian su destino, como lo hizo Abigail. Que Dios le bendiga, que tenga un feliz domingo. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.